Volvemos a hablar en el día de hoy del caso Andic. Muchos en el día de ayer nos comentaban que cómo era posible esta condena, qué es lo que había pasado. Otros muchos sí creen que hay indicios suficientes contra este señor. Y es que el terminal, o sea, el teléfono móvil de este hombre, del hijo del fundador de Mango, fue geolocalizado en varias ocasiones en el lugar de los hechos. Y en varias ocasiones lo que se dice es que este teléfono móvil indicaría numerosas contradicciones en el relato del único acusado por la muerte de su propio padre. Es tremendo este caso. Todos los medios de comunicación, en España obviamente, pero también en otros países, están hablando del escándalo que se ha formado en torno a la detención en el día de ayer de Jonathan Andic. Ha habido varios métodos para investigar al presunto homicida, y en este caso las fotografías que se han filtrado en el día de ayer, también hay que decir que el propio Jonathan depositó de fianza 1 millón de euros para evitar la cárcel. Lo decíamos que la magistrada había tenido una petición fiscal del caso en torno a esa fianza que se había consignado justo esta misma tarde. Bueno, estoy grabando esto pues en la tarde de ayer, que están saliendo muchísimas noticias, pero el tema de la reconstrucción tecnológica del caso creo que ha sido clave en torno a la versión ofrecida por Jonathan Andic. Una reconstrucción de los Mossos d'Esquadra a partir de los teléfonos móviles de la víctima y del presunto victimario, que dejó en un entredicho total el relato de Jonathan sobre la jornada del accidente. Obviamente estos registros de hora obtenidos por todos los agentes no encajaban para nada en los tiempos descritos por el empresario durante las primeras declaraciones que tuvo en la muerte de su padre. Una distancia entre ambos que no era real, según los relatos de él y luego los elementos revisados dentro de la investigación judicial. Y así tenemos esos datos de geolocalización que no encajaban para nada en la versión de Jonathan. La reapertura judicial coloca a Jonathan bajo una sospecha total hace ya unos meses, y es que el cuerpo de Isaac apareció junto con las pertenencias en aquel barranco, pero Jonathan lo único que dijo es que escuchó un ruido antes de la caída de su padre. En esta declaración, prestada por Jonathan justo horas después de la muerte de su padre, incluía ese detalle que quedó incorporado en toda la investigación, siendo él el único testigo y el único sospechoso de la muerte de su padre. Bueno, hacia allí dice que regresaban al aparcamiento antes de ver cómo Isaac se precipitaba montaña abajo. Un accidente que ocurría a pocos metros del punto donde ambos habían comenzado la excursión, y es que tras varias horas de andadura es ahí donde se resbala y se cae, a punto de llegar al coche e irse a su casa. Pero no, allí, según lo que dice Jonathan, se resbala y se cae. Él dice que iba por delante, la investigación sugiere que él iba por detrás y que que el padre no se desprende, no resbala, sino que hay una inercia o un empujón de alguien. Alguien había llegado hasta allí realmente. No fue Jonathan, pero él vio algo más que no puede decir. ¿Fue presuntamente él quien empujó a Isaac Andic? Bueno, la verdad que hay muchísimas teorías en los medios de comunicación. Él ha pagado 1 millón, así ha salido, y en esas zonas sin tanta protección, según lo dicho por el mismo Jonathan, vemos cómo se intentaba salir, ¿no?, de toda esta versión de los Mossos d'Esquadra, que aseguran que él podría haber terminado con la vida de su padre, ¿no? Como vimos, hay algunas fotografías y demás de Jonathan saliendo en libertad tras pagar una fianza millonaria. O sea, 1 millón de euros ha pagado este señor por esa fianza impuesta por la jueza que investigaba la muerte de su padre. Y había indicios suficientes como para dejar en la cárcel a esta persona, que continúa acusado de un presunto delito de homicidio y que incluso le retiraron el pasaporte como medida cautelar. Ojo que no estamos hablando de cualquier cosa. Hay varias opciones de que este hombre pueda llegar
a ser culpable o no, ya se verá, pero evidentemente lo están investigando. Vamos a ver lo que se decía en varios programas de televisión y ahora seguimos dando más detalles de última hora de uno de los casos que más conmocionan a la sociedad española. Vamos a darle. Encontraron varias contradicciones en las dos declaraciones que prestó como testigo y ahora lo llevan ante el juez a prestar declaración. Jonathan siempre mantuvo que su padre murió por un accidente, que resbaló en el macizo del Montserrat en el año 2024, cuando ambos solos, sin escolta, que se había quedado abajo, estaban dando un paseo por esa zona. Buscamos la última hora a Isabel Palacios. Buenos días, pues sí, estamos en las puertas de los juzgados de Martorell, donde pasan a disposición judicial los detenidos. A esta hora no hemos visto entrar a Jonathan Andik, pero sí que hay un comunicado de hace una media hora de portavoces autorizados de la familia que dicen que ya estaría declarando en estos momentos en el marco de estas diligencias por el accidente. Remarcan, dicen que no pueden añadir más porque está bajo secreto de sumario y que siempre han prestado la máxima colaboración en esta investigación, por lo cual, según los Mossos, podría estar ahora en dependencias de la comisaría, que sería lo lógico, primero por la comisaría de Mossos y luego en estos juzgados. Como decíais, él era la única persona que estaba con su padre aquel 14 de diciembre de 2024, cuando el fundador de Mango se precipitó por ese barranco de más de 150 metros. La investigación inicial se archivó en enero de 2025 porque se consideraba que era un accidente, pero los Mossos investigaron al... Bueno, de hecho ya... en su momento, cuando se había cerrado el caso como una precipitación, como un accidente, ¿no? Ya muchos de nosotros por aquí, yo lo había seguido el caso, no habíamos hecho tantos vídeos, pero sí que es cierto que ya se veía, mucha gente lo dijo en su momento, que aquí había algo más. Que parecía que había algo más que un simple accidente. Vieron diversas contradicciones, como decíais, en sus declaraciones ante el juzgado y ante ellos, y también en la geolocalización de su teléfono móvil aquel día, así que continuaron la investigación que ha culminado hoy con su detención. Estamos pendientes, como decía, de saber cuándo llega aquí, si es que no está dentro, y qué es lo que dice esta vez ante la juez. Fundador de una de las empresas textiles más importantes del mundo, de origen turco y afincado en Barcelona, a sus 71 años, Isaac Andik poseía la quinta de las mayores fortunas de España, llegando a ser el hombre más rico de Cataluña. Seguía vinculado a Mango, a la compañía, como presidente no ejecutivo, hasta la fecha de su muerte, porque su vida se trunca inesperadamente en un trágico accidente el 14 de diciembre de 2024. Creo que hemos perdido un gran empresario en España. Esa mañana, el empresario... Bueno, al principio las teorías iban en torno a una precipitación de una persona multimillonaria, sin escoltas, justo en ese momento, intentar, no sé, el tema de la herencia, en ese momento que sea para alguien, ¿no? Y es ahí cuando sale que el único testigo en torno a la muerte era el hijo. Bueno, las sospechas ahí se acrecientan muchísimo. Es claro. Se encontraba con su hijo Jonathan de excursión en el monasterio de Montserrat, en Barcelona, cuando en un momento dado, al parecer, Andik se resbala por un sendero y cae al vacío por una altura de 150 metros. Su hijo es quien presencia toda la escena y quien alerta también a los servicios de emergencia, que rápidamente acuden al lugar e inician las maniobras de rescate. Sin embargo, ya nada se puede hacer por salvar su vida. Los Mossos, en un primer momento, apuntan a que todo se trata de un accidente. La jueza archiva de hecho la investigación al no encontrar indicios de criminalidad. Sin embargo, en marzo del año pasado se reabre el caso. Los agentes encuentran contradicciones en las declaraciones del hijo, descripciones del terreno que no coinciden con la inspección policial y detalles incongruentes con el momento de la caída. Es aquí cuando se empieza a investigar todo como un presunto homicidio. Jonathan se convierte en el principal sospechoso y hoy ha sido ya detenido. La policía catalana considera que existen indicios suficientes para atribuirle un presunto delito de homicidio. El arrestado está siendo trasladado a los juzgados de Martorell, donde está previsto que preste declaración en las próximas horas. Bueno, tenía por aquí también una fotografía de alguno de los roles que sacan aquí en torno a los herederos de Mango, y es que se está hablando mucho también del tema de las herencias, ¿no? Porque al final hay una teoría, ¿no? Una hipótesis muy agrandada en torno a que el hijo pudo querer supuestamente hacer desaparecer al padre
y fijaos aquí en Judith, que es una de las hermanas, bueno, una de las hijas de Isaac and Dick, Sarah, y por último Jonathan. Aquí lo tenemos. Dicen aquí del relevo fallido a la vicepresidencia, ¿no? Dirigió Mango Men y fue consejero delegado hasta 2018 tras un periodo de pérdidas significativas. Bueno, aquí lo vemos, los herederos de Mango y algunos de los roles y participación en este grupo empresarial, y es que la propiedad se reparte actualmente entre sus 3 hijos, ¿no? Entre Jonathan, Judith y Sarah, fruto de ese matrimonio con Neus Ray, que controlan el 95% de Mango S.A. El 5% restante corresponde a Tony Ruiz, que desempeña el cargo de presidente y consejero delegado desde enero de 2026. Y es cierto que sus hijos heredaron las participaciones en el grupo Punta NA y por supuesto Mango, y el reparto dice que fue equitativo y las funciones se distribuían entre ellos, que estamos viendo aquí en estas imágenes, aunque es cierto que solo Jonathan ocupó un cargo en el consejo de administración como vicepresidente y presidente de las principales sociedades de holding. En esta experiencia que llevó a las hijas de Isaac and Dick a ostentar algunos cargos estratégicos como vicepresidenta de Mango o MNG Holding, así vemos algunos de los puntos de el clan de los Mango, así lo tenemos que decir, pero es cierto que se hablaba de que estaban bastante cabreados con la participación de Jonathan and Dick en torno al tema de la trayectoria de él en etapas muy diferenciadas, tras una incorporación profesional en 2005, la dirección de Mango Men desde 2007, que fue nombrado presidente adjunto en 2012 y consejero delegado entre 2014 y 2018, con pérdidas en su mandato de hasta casi 100 millones de euros. Era una situación que culminaba en el retorno de su padre a la dirección, el posterior nombramiento de Tony Ruiz. Y esto fue algo que parece que no gustó nada al señor Jonathan and Dick. Bueno, esto es lo que dicen que acrecentó mucho las tensiones entre la relación entre padre e hijo en este relevo, y otras voces obviamente enfatizan en que aquel día supuestamente iba a haber una conciliación que pues, a día de hoy o acabó en una tragedia ese intento de conciliación, o incluso no acabó nada bien, y cuando ya estaban llegando al coche pues hubo un supuesto cruce de cables, o en realidad todo estaba planificado, ¿no? Porque es que incluso los mozos creen que podría llegar a estar planificado todo esto. Ojo, vamos a seguir viendo más del programa de televisión, pero ahora os vamos a seguir dando más detalles. Una periodista que ha seguido bien de cerca este tema es Neus Sala, creadora del podcast Correspondencia Criminal en Radio Nacional Audio. ¿Qué tal? Muy buenas, Neus. Buenas, ¿cómo estáis? Buscamos esa última hora, ha habido reacción por parte de la familia, sector de sumario, respeto, ellos han colaborado en todo momento, y de hecho una de las cuestiones que siempre puso el propio Jonathan and Dick, dijo: yo colaboro y además os voy a entregar mi móvil porque me lo habéis pedido y siempre ha sido así. Cuéntanos, Neus. Efectivamente, a ver, en un primer momento, como bien contabais, parecía un accidente. Lo que pasa es que ese sendero, Adela, a día de hoy continúa sin vallar, porque es un sendero por el que pasan niños de 6 años que no comporta absolutamente ningún peligro, con lo cual ya la caída allí en esa zona ya era rara. Después, como el posicionamiento del cuerpo también ha podido ser significativo, si fue una precipitación o si se resbala y cae. A partir de este momento, la familia y sobre todo la pareja sentimental de Jonathan, de and Dick, de Isaac, ponen el punto de mira al hijo, a Jonathan. Y ahí empiezan unas investigaciones con esas geolocalizaciones de móvil que no coinciden para nada con las explicaciones que había dado Jonathan and Dick. Exacto, porque los Mossos dicen, cuando fue llamado a declarar en calidad de testigo, dicen los Mossos, aquí ha habido una serie de contradicciones. ¿Cuáles son? Por ejemplo, él dice que está posicionado en un sitio, no está en ese. El día anterior había ido a inspeccionar ese camino. Eso ya es extraño. Él lo justifica después diciendo que es que quería ver cómo estaba para poder pasear con su padre.
repito, es un camino, un sendero facilísimo, es decir, no estamos hablando de un camino de montaña. Y después empieza él, ahí ya entrega su móvil. Estos son los datos que no tenemos y es lo que los investigadores han estado recopilando en estos últimos meses. Claro, existe secreto de sumario, pero el tema de que cuando requisan los Mossos d'Esquadra el teléfono móvil de Jonathan Andic, él sale de Mango y justo en un momento dado dice que le requisan el teléfono móvil y que él pues lo da sin ningún problema, ¿no? Esto marcó un punto de inflexión dentro de este caso. Decían que era uno de los momentos más delicados de la investigación por parte de los Mossos d'Esquadra, que abordaron a Jonathan y justo cuando abandonaba la sede central de Mango le requirieron ese teléfono móvil para reconstruir llamadas, mensajes, archivos relacionados con el fallecimiento de su padre. Obviamente buscaban ahí reforzar los primeros indicios que ya habían detectado durante las diligencias en torno a este caso, ¿no? Y luego nos vamos a que los investigadores que rastrearon el teléfono supuestamente aseguran que él habría borrado algunos archivos, ¿no? Esto es lo que se está filtrando, supuestamente algunos borrados de archivos y todo en torno a conversaciones también con o sobre su padre. Esto es lo que se está asegurando en algunos medios de comunicación. Los Mossos obviamente trabajaron en esto, en averiguar si el empresario Jonathan Andic eliminó algún tipo de contenido del dispositivo antes de cambiar a otro móvil y los agentes revisaron desde aquel entonces posibles vídeos, fotos, registros digitales, algo que pudiera aportar información relevante para la investigación y los indicios que ellos ya tienen de que tuvo que haber una mano ejecutora para que este hombre no se resbalase, sino que tuviese una fuerza bastante significativa como para desprenderse por ese barranco y caer más de 100 metros abajo. Si había algún mensaje, algún indicio antes del accidente y después del accidente que pudieran involucrar de alguna manera en el hecho a Jonathan. Y quizá en este análisis del móvil pueda estar la clave de esta detención. Tenemos el análisis del móvil por una parte y también la autopsia. Vamos a recordar qué dijo, cuál fue ese resultado y seguimos hablando. Según la autopsia, el cuerpo de Isaac Andic no muestra en sus manos lesiones compatibles con el intento de frenar una caída accidental. El 14 de diciembre de 2024, el dueño de Mango fallece al caer desde un precipicio de 150 metros. Se encontraba practicando senderismo con su hijo Jonathan Andic, el único testigo de la muerte de su padre. Todos los indicios indican que Andic pierde la vida a consecuencia de un trágico accidente. La causa es archivada, pero 3 meses después, el caso se reabre. En las manos de Isaac Andic no se encontraron resquicios de lo que ellos llaman huellas de protección, es decir, que Isaac Andic se intentó agarrar alguna piedra antes de caer. Esto en medicina forense suele mostrar cuando una persona se cae accidentalmente. ¿Por qué? Porque una persona al caer accidentalmente, al resbalarse, lo primero que hace por pura inercia es poner sus manos. Lo que viene a indicar es que Isaac Andic cayó directamente, una falta de conocimiento o también un empujón bastante rápido que no te da tiempo a reaccionar. Deja a su hijo. Bueno, obviamente lo que creen los Mossos es que ahí hubo un empujón muy rápido por la espalda justo en ese momento y que él no pudo reaccionar, justo como está diciendo el periodista, ¿no? Esta es la hipótesis que mantienen en torno a lo que sucedió aquel día. Jonathan Andic en el centro de todas las miradas y también, obviamente, de esta investigación. Desde entonces, la investigación ha seguido abierta, intentando esclarecer qué sucedió realmente aquel 14 de diciembre. De ahí rescato, Neus, y abro la mesa. Mónica, el hecho de lo de las manos. La falta de erosión en las manos, la falta de heridas, porque cuando uno se precipita de manera accidental intentas agarrarte a lo que tienes, en este caso a la montaña, y Isaac Andic no tenía ningún tipo de erosión. También hay que decir que en esa autopsia también se descartó por el informe toxicológico que hubiese ingerido cualquier cosa, por lo tanto también en un primer momento, por eso la jueza en su momento de Martorell cierra o archiva provisionalmente hasta la espera, en este caso, de más diligencias que habían hecho en este caso los Mossos d'Esquadra. Claro, y también está el móvil. Presunto móvil, porque ahora mismo es una investigación abierta. Recordemos que en un momento dado Isaac Andic dice, bueno, yo me voy a jubilar,
pongo las comillas en jubilar, me voy a coger un velero, me voy a dar la vuelta al mundo, voy a disfrutar de la vida y dejo todo mi emporio en manos de Jonathan. Las cosas no debieron ir bien, Neus, y entonces él regresa. ¿Se genera a partir de ahí algún tipo de mala relación o todo? Bueno, esto es lo que se lleva filtrando en todo este último año, ¿no? La supuesta mala relación que había entre padre e hijo, y que incluso el que dejen a los escoltas fuera y todo esto es porque iba a haber una andadura, pero que se sabía que o podía terminar bien o podía terminar mal. Y al final es que terminó muy mal, muy mal. Que el propio Jonathan and Dick de días anteriores fuera a ver cómo estaba ese lugar para andar por allí, resulta cuanto menos sospechoso por toda la situación que había con anterioridad, lo que sabemos a día de hoy de su relación y el por qué tú ibas a mirar eso, ¿no? De cómo está este sitio, preocupándote por tu padre cuando en realidad teníais una mala relación. Creo que eso es un indicio muy, muy grave y que obviamente los Mossos lo tienen en cuenta para llegar a pensar en que hay una premeditación en la muerte por parte del hijo al padre. Todo fluye. Pasa en 2012, le deja sobre todo el control absoluto de la línea masculina y cae estrepitosamente los beneficios de Mango durante 2 años. Es ahí cuando vuelve el padre, decide retirarlo sin sin discusión y pone a una persona de confianza. Y ahí es donde marca la expareja, que sería la viuda de Isaac and Dick, donde empiezan las grandes rencillas entre padre e hijo, porque el hijo no acepta ser relegado, según este testimonio, de lo que es el control del emporio de Mango. Bueno, vamos a recordar también que Isaac and Dick, el fundador de Mango, llegó a ser el 5º hombre más rico de España. Lo decía la revista Forbes. El 5º más rico de España y el más rico de Cataluña. Cifraba su patrimonio en el momento de su muerte en 4.500 millones de euros. Dejó un grupo empresarial con presencia en 115 Bueno, algunos medios dicen 8.000 millones, otros 4.000, otros 5.000 países y 2.800 puntos de venta. El dinero, esa mala relación, supuesta mala relación, ¿podría haber ahí un móvil? No, Moya. Lo que dicen los albaceas, lo que han explicado a lo largo de la investigación, es que no podría ser el móvil precisamente el dinero, porque la herencia lo deja claro, se reparte a partes iguales entre los hermanos, desde el principio. Y el único, digamos, fricción que ha habido en la familia era por el reparto hacia la viuda and Dick, su pareja de hecho, que sí que ha aumentado considerablemente el dinero que ha recibido en esa separación. Pero en principio el móvil económico no figura en la investigación, porque como digo, la herencia se repartió como estaba descrito, 1/4 en partes iguales para los hermanos, tal cual. Bueno, vamos a tener toda la prudencia del mundo, porque ahora mismo sí que se lo... Bueno, aunque sean partes iguales, poco no es, ¿no? O sea, no estamos hablando de unas migajas, ¿no? Por lo que sea. Del patrimonio que tenía este señor, pues no son unas migajas, ¿no? Entonces, por esas supuestas migajas que al dividir en 3 partes, hombre, no parece que un motivo puede llegar a ser, ¿no? No estamos hablando de 10 euros, ¿no? Lo que ahí se está barajando en torno al tema de la herencia, aunque sea dividida en 3 partes. O sea, aunque la dividas en, no sé, aunque la dividas en 20 partes. O sea, tú divides eso en 20 partes y igualmente es un posible motivo para un crimen. Presunto homicidio, ¿no? Se lo llevan los Mossos, pero se lo llevan a declarar ante una jueza, un juez que decidirá si al final hay, pues directamente... Ante la jueza de la investigación. Pues una imputación formal, etc. Ahora mismo lo que tenemos es Jonathan and Dick declarando en ese juzgado de Martorell. Pero hasta ahora, y vamos a seguir muy pendientes de lo que ocurra ahí también en el Ejido, nos vamos a ir hasta Vallecas. Bueno, como se decía al inicio de este directo, él pagó ya ese 1.000.000 de euros para no entrar en prisión. Nos imaginábamos que iba a suceder, siendo totalmente sinceros. Y él siguió
en las mismas, dice que es inocente y dice o mantiene que la muerte de su padre fue accidental. Obviamente vemos como las contradicciones por parte de la investigación ponen en entredicho. También han salido algunas fotografías e informaciones de la viuda de Isaac Andic. Las comentaremos mañana seguramente, algunas de estas informaciones del patrimonio multimillonario, el por qué fue clave su testimonio también, según lo que dicen, y vemos que de una supuesta caída accidental en ese sendero les ha llevado ahora mismo a un presunto homicidio con planificación incluso. Ojo, porque testigo ha investigado y toda la situación, hasta incluso no investigado, sino detenido, y tiene que pagar muchísimo dinero para no entrar en prisión por las sospechas que hay en torno a la muerte de Isaac Andic, el dueño de Mango. Internacional. Sí, ¿cómo estás, Monse, Eduardo, y también a la gente que está en sus casas? Muy buenos días. Hay una historia que lleva a un padre, a un hijo, una muerte en diciembre del 2024 y la acusación actualmente de la justicia española de que el hijo habría asesinado a su padre. Todo esto dentro de las familias más importantes de España y una de las más ricas. Pasamos a la historia de Jonathan Andic e Isaac Andic, quien es el primero, es el hijo del dueño de la marca Mango. No. Muchos la conoceremos, muchos habremos escuchado de ella, otros también. Oye, creo que hasta ando con un vestido mango en este momento. En honor a la historia que vamos a contar a continuación, la persona que usted ve en imágenes es Isaac Andic, el fundador de esta empresa. Nació en Turquía a los 14 años, se dirige particularmente a Barcelona y comienza a montar este imperio que yo le decía, tenía una fortuna estimada en 4.500 millones de euros. Dentro de esto, él tiene 3 hijos. El primogénito, que es la imagen que usted está viendo a continuación, que es Jonathan Andic, que tiene 42, 43 años aproximadamente, es acusado actualmente por la justicia española de haber asesinado a su padre. Todo esto en una excursión en diciembre del 2024. Y la historia comienza así. Hace un par de meses o un par de días antes de esta excursión en diciembre del 2024, se juntan o hay ciertas conversaciones entre ambos, donde Jonathan le dice a su padre, ¿vamos de excursión? ¿Dónde? A las montañas de Montserrat, que quedan en Barcelona. En Barcelona, muy cerca también de la capital ahí de Cataluña. Y particularmente ellos se dirigen a aquellas montañas en diciembre del 2024. Los primeros antecedentes que empezaron a generar sospechas dentro de la policía y las investigaciones es que Isaac, el dueño de Mango y fundador de esta empresa, siempre andaba con seguridad. Y el hijo, Jonathan, le dice a su padre de la seguridad, yo quiero ir solo con mi padre. No quiero que nos acompañes, no quiero que la seguridad ande con nosotros. Está bien, dijo el padre. Suena bonito. Ningún problema, un encuentro familiar en las montañas para conectarse. Segundo antecedente que empezó a recabar la justicia durante las últimas semanas y los últimos meses, Jonathan había ido a las montañas de Montserrat días antes para conocer parte del trayecto. Se dirigen a estas montañas y en un momento recibe un llamado también los servicios de emergencia de Cataluña, donde se anuncia que una persona había caído por un barranco de más de 100 metros, 150 metros. Algunos también colocan dentro del antecedente. Se da la información, después con el paso de las horas se da a conocer que Isaac Andic, el dueño de Mango, habría fallecido. Los primeros antecedentes explicaban que esta persona se habría caído sola, porque el único testigo, el hijo, Jonathan, le dijo a las autoridades en aquel momento, yo escuché un ruido, pero yo iba delante de él caminando. Ok, fue la versión que tuvo la investigación, las policías durante aquel momento, pero se empezaron a tomar declaraciones por parte de los Mossos de Escuadra, que es esta policía de Cataluña, 2 declaraciones particularmente, Montserrat y Eduardo, y se empezaron a dar cuenta de ciertas incongruencias. Primero, en el relato de cómo fue el recorrido. Segundo, ahí se empieza a conocer lo que yo dije anteriormente, en que la seguridad no lo acompañó, en que esta persona había ido días antes, y en un momento, la seguridad y particularmente lo que tiene que ver con la investigación le dicen, páseme su teléfono, lo vamos a investigar. ¿Eso al tiro o ahora? No, eso pasa durante muchos meses, hasta octubre del 2025. Ya. Se pensaba que esto habría sido un accidente y el hijo no estaba involucrado, aunque siempre dentro de la investigación era sujeto de interés. Estaba como testigo y posteriormente, si lo pasamos a nuestra figura, ya era un sujeto de interés, imputado, y ahí comenzó particularmente la investigación. Pero es bien interesante porque durante un año, ante los medios de comunicación, la opinión pública, ¿siempre fue un accidente o la policía investigó de lo que se sabe desde el día 1 que era rara esta caída del padre en esta excursión entre los dos solos? Es que la investigación
cuando ya empezaron a recabar más antecedentes, comenzaron a surgir particularmente las dudas. Evidentemente, cuando nace este hecho, todas las ventanas y todas las aristas estaban abiertas, pero las primeras investigaciones daban a entender que fue un mero accidente, pensando en las primeras declaraciones y pensando a Montserrat y Eduardo en que la única declaración era de él. Entonces, básicamente, era su palabra contra el ruido de la montaña, o si es que hubiese existido algún testigo en aquel momento. Testigo que no había. Pero las dos declaraciones siguientes del hijo de Isaac Andich, de Jonathan Andich, que es la persona que estamos viendo en la parte inferior, ahí en pantalla completa del recuadro, que fue arrestada durante la mañana de esta jornada ahí en España, comenzaron Reciencito, eso está pasando ahora. Está pasando ahora. Generaron las primeras incongruencias por parte, particularmente, de las autoridades. Y ahí fue cuando esta investigación ya empieza a cambiar de rumbo y con un antecedente, otro antecedente, más el teléfono móvil, más conversaciones, ojo, con personas ligadas al entorno familiar de esta familia Andich, que son los dueños y controladores de Mango. Se empezaron a dar cuenta de otro punto: roces constantes entre el hijo y el padre por una historia que se remonta al 2014. ¡Ay, la historia, güey! Hay algo ahí, había un antecedente interesante. Sí. Miren, lo que pasó el 2014 fue lo siguiente. Isaac Andich, cuando falleció, tenía 71 años. Este que estamos viendo es el hijo, ¿no es cierto? El que está a mano derecha arriba es Jonathan Andich. Es el primogénito. Igual pero tengo que decirlo, atractivo. No sé, yo lo encuentro un hombre atractivo. Entonces tiene que todos estos temas que es del jet set y con mucha plata, buenos mozos, etcétera. Sigue adelante. Tenía que poner el punto. Ya está con el padre. Ya está con el padre, con Isaac Andich. Yo le decía, 2014, Isaac Andich, que es la persona que está a la izquierda, dice: yo voy a dar un paso al costado de Mango. Voy a dejar la gerencia, voy a dejar el control de la empresa. Se la voy a traspasar a mi hijo, parte del control mayor. Ya. Él tiene, yo les insisto, tiene 3 hijos. Isaac es el mayor y después está Sara y Judith, que son hijas. Y particularmente, cuando toma el control Jonathan Andich de la empresa, comienza a tener un giro negativo en torno a las ganancias, en torno al manejo de la empresa. E Isaac Andich, que se habría retirado, dice: bueno, tengo que volver a tomar el control yo de esta franquicia y de esta marca particularmente, si no nos vamos a ir a pique. Y ahí básicamente le hace una quitada de piso a su hijo, de que habría generado bastante molestia por parte de él, y lo que comenzó los primeros roces. Hay familiares y particularmente en torno al control de la empresa. Otro punto, que tiene que ver particularmente ya después de la muerte de Isaac Andich, tiene que ver con la herencia. Yo lo decía, 4.500 millones de euros aproximadamente es el valor de Mango actualmente. Pero parte de eso se repartió entre 3 personas, entre los 3 hijos, de forma equitativa, y a la señora de Isaac Andich, que no era madre de estas tres personas. A la señora actual, la segunda señora. Le llegó solamente 5 millones de euros. Solo 5. Y ahí parte otra disputa legal. Porque la señora empieza a entregar antecedentes de cómo era la relación con sus hijos y a la vez... Con los hijos de su marido, porque no son sus hijos. Sí. Ya. Y particularmente después lo que hace es que demanda a los hijos y demanda el testamento de Isaac Andich. Porque en el testamento estaba especificado esto. Había un testamento que... Del 2023. Especificaba eso. A diferencia de acá en Chile, donde la cosa está bien normada, ahí había un testamento que establecía para ella solo ese monto que ella considera bajo. Sí, y después comienza, porque estaba repartido entre estas 3 personas, también hay organizaciones benéficas, 5 millones para ella. Comienza esta demanda, esta disputa con la familia Andich, y queda en un monto que ella exigía 70 millones de euros. Al final se llegó a un intermedio entre 30 y 35 millones, es lo que plantea particularmente la prensa española. Pero volvámonos a la historia de esa montaña en Montserrat. ¿Ya? Ahí en el... Lo que nadie va a saber nunca con certeza qué pasó. Claro, no deben haber cámaras en ese lugar. Claro. Claro. De hecho, lo único que se escuchaba, o el único antecedente particular que había Eduardo Mons en torno a aquel momento, yo lo decía, eran las declaraciones de él. Era el lugar donde él cae, es un acantilado de 100, 150 metros. Y lo que tiene que ver, porque algunos se preguntaban, estaba leyendo los medios españoles en la mañana, en cómo habría sido si es que esta persona es declarada culpable o está dentro de la investigación ya más concretamente como el posible homicida de su padre, cómo habría sido la dinámica. Lo empujó. Uy, qué siniestro. Qué terrible, ¿eh? ¿Por qué no ponemos la música de Succession? Habrá llevado a otra persona, le habrá tendido una trampa en algún momento para que él se resbalara de forma no voluntaria, pero por sí mismo, sin que él tenga una intervención directa en el hecho. Todas esas investigaciones y todas esas preguntas hasta ahora no encuentran respuesta por parte de las autoridades españolas. Pero también hay que considerar, porque la familia cree que él es inocente. La familia ha dado declaraciones, dice, no existen ni se hallarán pruebas de cargos legítimos contra él, que haya sido efectivamente un accidente. Es decir, la familia defiende al hijo, ¿sí? A Jonathan. Exactamente. La familia Andich ha comunicado que
Esto se declara en marco de la dirigencia del accidente del 14 de febrero y diciembre del 2024 y dice: no existen ni se hallarán pruebas de cargos legítimas contra él. Eso es lo que dicen los portavoces de la familia Andich. O sea, habría algún apoyo por parte de la familia, distinto a la ex mujer que es la que está impugnando todo esto. Pero también cabe la posibilidad de que haya sido un accidente. ¿Por qué no? También cabe la posibilidad de que haya sido un accidente, pero hasta ahora lo que plantean las autoridades catalanas y españolas es que es también muy poco probable que haya sido un accidente de por sí, dado las condiciones. Todo esto tiene que ver, por ejemplo, con el terreno, con la anchura del terreno. Porque hay que contarle a la gente que Montserrat significa monte aserrado, sí. ¿ya? Pero esto queda en Barcelona. ¿Eso significa Montserrat? Sí. No. Ahora entiendo. Esto queda a la afuera de Barcelona, pero es súper concurrido. No estamos hablando que se fuera a hacer una... Este concepto, porque también pensaban acceder particularmente al control un poco más adelante, ya cuando... ¿Sara y Judith son hijas? Son las Judith, sí. hermanas del Jonathan. El colmo dueño de Mango tiene una hija que se llama Sara, que es la gran competencia en términos de retail y de ropa en España. Está buena. Oye, interesante también que, según se descubrió en la investigación, el hijo, a quien vemos en la imagen, habría ido unos días antes al mismo lugar, según él, para ver que estuviera todo bien y preparar la excursión. Y yo le decía... En diciembre, esto pasa en diciembre del 2024. Pasan muchos meses en los cuales la investigación apuntaba como primer indicio, como primera hipótesis, se cayó. No pasó absolutamente nada. El barranco es muy empinado, mucha inclinación, 100, 150 metros, no hay forma que nadie sobreviva. Pero en octubre del 2025, también las autoridades y por ende los medios españoles comenzaron a especular sobre otra materia. Se empezó a abrir otra arista. ¿Estará Jonathan o no involucrado dentro de esto? Y así es como los medios españoles informaban parte de esta historia ya hace un par de meses atrás y el desenlace que se conoció esta jornada con la detención del principal hasta ahora implicado en la muerte, ojo, de su padre. Qué tremendo. Mañana del 14 de diciembre de 2024, Isaac Andic, fundador de Mango, fue de excursión con su hijo Jonathan a la montaña de Montserrat en Barcelona. En el descenso, el empresario se precipitó al vacío desde una altura de más de 100 metros y falleció en el acto. Los Mossos d'Esquadra consideraron entonces que se trataba de un accidente y un mes después la juez archivó de forma provisional la causa. Pero los agentes no dejaron de investigar las circunstancias de una muerte con muchos interrogantes, sin testigos y en un lugar que no es especialmente peligroso. De momento no hay pruebas directas ni concluyentes, pero sí indicios que apuntan a la posibilidad de que se trató de un homicidio. Las declaraciones de los testigos han sido claves, especialmente las de su hijo. Según los investigadores, ha dado versiones contradictorias sobre lo que ocurrió. Por eso se investiga su presunta responsabilidad. La familia respeta el proceso judicial y confía en que se demuestre su inocencia, mientras el caso continúa bajo secreto de sumario. Tras el fallecimiento de Antic, sus 3 hijos heredaron su patrimonio, una de las fortunas más importantes de España, de unos 4.500 millones de euros, y se repartieron a partes iguales la empresa. Su hijo Jonathan pasó a formar parte del Consejo de Administración y del Comité de Dirección de Mango.